¿Cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Agricultor que se genera desde acá, desde el centro histórico de nuestra hermosa ciudad capital. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a cada uno de nuestros amigos internautas que se van conectando a El Agricultor, donde tenemos muchísima información que darles a conocer. Si necesita saber qué puede hacer con su animalito de compañía, cómo cuidarle, cómo protegerle, cómo ayudarle, pues este es su programa. Si necesita saber de agricultura, cómo puede sembrar, cómo puede ayudar a sus plantitas, este es su programa El Agricultor. El día de hoy, mis queridos amigos internautas, vamos a conversar sobre algo muy importante que muchas veces dejamos pasar y tiene que ver con el cuidado de nuestros animalitos de compañía, de gatos, perros, bueno, la mascota que usted tenga. Es fundamental conocer si nuestros animalitos tienen parásitos o no. Para hablar de este tema, quiero darle la bienvenida el día de hoy a Andrés Román, quien es veterinario y experto en toda esta rama. ¿Cómo está, mi querido Andrés? Buenos días, gracias por la invitación y bueno, vamos a hablar de este tema muy amplio, muy diverso que son los parásitos, ¿no? Que vamos a ir dando generalidades y vamos a ir respondiendo respuestas. Así es, Pregunte, perdón. mi mascota tiene parásitos, es una de las interrogantes que tenemos el día de hoy. Tenemos perritos, tenemos gatitos, tenemos conejos, cuyes, gallos, vacas, bueno, una infinidad de mascotitas que están cerca de nosotros, los seres humanos, y que tenemos en este caso pues que irles cuidando. ¿Qué decir al respecto? Tenemos ya listo unas imágenes que ustedes pueden observar, mis queridos amigos internautas, y el titular justamente dice eso: mi mascota tiene parásitos, ¿qué hago? ¿Qué es lo que debemos hacer quienes contamos con estos animalitos de compañía? Bueno, principalmente lo que tenemos que hablar en general Ujú. es que no existe un solo tipo de parásito, ¿sí? Ya. Existe una variedad de parásitos. Quizá los propietarios hoy en día están enfocados en que existen parásitos, pero quizás solo saben que hay uno, digámoslo, ¿sí? Pero en realidad existe una variedad muy amplia de parásitos que pueden generar enfermedad en nuestras mascotas. Asimismo, también son agentes que pueden generar enfermedades en los humanos. Eso quiere decir zoonosis, ¿no? Es decir, enfermedades que pueden ser transmitidas de animales a personas, o lo contrario, antropozonosis, que es la transmisión de enfermedades de los humanos hacia los animales. Ujú. Y una de estas, hablando en general, son las parasitosis. Parasitosis. ¿Qué es esto Sí. de las parasitosis? Bueno, el parásito se define como un agente vivo que vive de un huésped, ¿sí? Tiene una acción exfoliatriz, se alimenta en sí de los nutrientes que consume el huésped, ¿sí? Y a eso se le denomina un parásito, ¿sí? Bueno, vamos a ir hablando de los tipos de parásitos que existen y vamos a ir dando unas generalidades para más o menos hacer una identificación y que los propietarios lo tomen en cuenta, Ujú. ¿sí? Estábamos arrancando con un titular que dice: mi mascota tiene parásitos, y podíamos observar algunas imágenes para que nuestros amigos internautas pues vayan evidenciando y vayan en este caso pues dándose cuenta de qué se trata. ¿Qué tenemos? Tenemos 4 gráficos allí. ¿De qué se trata? Sí, bueno, lo puse como en general, ¿no? Ujú. Ahí tenemos dos tipos de parásitos que son los nemátodos y los cestos, ¿no? Los nemátodos son un tipo de parásito alargado y redondo, ¿sí? Esa es la característica general, Ujú. ¿sí? Ese parásito normalmente puede generar mucha signología clínica, ¿ya? Tenemos parásitos nemátodos que pueden invadir los ojos, pueden invadir las vías respiratorias, las vías digestivas, el riñón. Existe una infinidad de parásitos que pueden estar en ciertas partes de los órganos, ¿no? Y ¿Ya? generar diferente signología clínica, ¿ya? Y tenemos los otros, los que vimos, los largos y aplanados, que son los cestos. Los cestos es un tipo de tenia, porque me imagino que casi la gente los conoce de esa forma, Ujú. las tenias, que Que son también tiene el ser humano.
que también lo tiene el ser humano y que casi siempre es transmitido por los animales, ¿sí? Sobre todo hablando en general asimismo de los cerdos, ¿ya? Ese tipo de parásito normalmente, como les decía, es alargado y plano, ¿sí? Ya. Y que uno de los céstodos más frecuentes que vemos en los animales es el Dipilidium caninum. Ya, Ujú. el Dipilidium es un tipo de parásito que normalmente el tutor va a consulta porque dice que ve unos granitos en las heces del animal, ¿sí? Y se Ese es, puede ver, o sea, sí, uno ve que su animalito hace sus necesidades y demás, y puede evidenciar sí. eso, lo puede diferenciar. Cuando nosotros tenemos una carga parasitaria muy Ujú. alta, el animal comienza a eliminar estos parásitos, ¿sí? Y este parásito tiene unas estructuras que se denominan proglótides, ¿ya? El Ya. proglótide es el que nosotros vamos a ver en las heces, que es como la literatura lo describe como, como una semilla de pepino, ¿ya? Ujú. Más o menos así lo podemos identificar. Ya. O como un grano de arroz también. Eso es característico de ese parásito. Pero hablando en general, asimismo, la mejor opción es hacer el diagnóstico, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues obviamente lo primerito es llevar al veterinario, ¿sí? Llevarlo al veterinario, donde el veterinario hará su anamnesis, hará su chequeo físico e irá identificando los probables problemas que este parásito esté desencadenando en el animal, Ujú. ¿sí? Luego, lo que siempre va a ser un veterinario que sepa, obviamente, porque la mayoría simplemente cogen y desparasitan. Y quizá no es así, porque asimismo, como existen diferentes tipos de parásitos, existen diferentes tipos de fármacos que van a eliminar estos parásitos. No Es los decir, va- que no hay un solo desparasitario para todos los No, parásitos no, que tienen así nuestros es. animalitos Existe una prácticamente. variedad de fármacos que van a interactuar en base al tipo de parásito, Ujú. ¿no? Que ya vamos a ir hablando de los tipos, de todos los tipos de parásitos que tenemos y Ya. vamos a ir más o menos mencionando un poquito así general los fármacos que se pueden utilizar para eliminar estos parásitos, ¿sí? Ya. Entonces, lo que les decía, si nosotros vemos que el gato, sobre todo en los gatos, es muy frecuente el dipilidium, ¿sí? ¿Qué es Que este parásito? este parásito, como les decía al principio, es un tipo de céstodo, Ah, un ya. tipo de parásito céstodo, ¿ya? Que es largo y aplanado, ¿ya? Y que, haciendo referencia al conocimiento de la gente, digámoslo así, lo denominan la tenia, ¿sí? Ujú. Que también es otro tipo de parásito. Entonces, este parásito se va a comenzar a eliminar cuando hayan cargas altas, ¿sí? Y Ujú. obviamente ahí es donde nosotros los veterinarios debemos intervenir, ¿sí? Entonces, si ya vemos eso, ¿qué debemos hacer? Primerito, llevarlo al veterinario. Ya. Como ya había mencionado, Ajá. el veterinario hará todo su protocolo para hacer el diagnóstico y característico va a ser su copro. El copro es un estudio de heces, el copro parasitario es un estudio de heces en donde se colecta una cierta parte de las heces, que es la muestra, y se la va a procesar y se va a hacer diferentes métodos para hacer el diagnóstico, ¿no? Ujú. En esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar los huevos del parásito, ¿sí? Ya. Los huevos. Entonces, obviamente, ya existen atlas y todo esto que nos van a ayudar a diferenciar los huevos y poderlos clasificar en a qué tipo de parásito adulto pertenece, Ujú. ¿sí? Entonces, digamos, hubo ya un diagnóstico del dipilidium, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer el veterinario? Pues obviamente va a hacer un protocolo de desparasitación que va a ir en base de nuevo, generalizando al parásito. En este caso hablamos del cesto. Y normalmente en los cestos lo que vamos a hacer es desparasitar hoy, en 15 días y en 15 días más, en un mes, Ujú. ¿no? Ese es un protocolo adecuado. Ahora, este parásito se genera también por otro parásito, ¿ya? Ya. Un ectoparásito como es la pulga, La ¿sí? pulga. Así es. La La, pulga es generadora de parásitos. Así es, la pulga es la causante del dipilidium, Ujú. ¿ya? La pulga es otro tipo de parásito, ¿no es cierto? Entonces, cuando el animal está infestado de pulgas, se rasca y de forma incidental se come una pulga, ¿sí? Se come una Ya. pulga y esta pulga va a estar infestada con este tipo de parásito que es el dipilidium. Y obviamente ahí va a seguir su ciclo, ¿no?
pulgas, dipilidrum. Y cuando hay una carga alta de este parásito, lo va a comenzar a eliminar por las heces. ¿Esto se logra evidenciar en cualquier animal, ya sea un perro, ya sea un gato, que tiene este tipo de parásitos? Sí, cuando tenemos ya las cargas elevadas, como Ujú. decía, van a comenzarlos a eliminar, ¿sí? Los van a eliminar en las heces y esto se ve en los perros, en los gatos con mucha mayor frecuencia. A veces uno cuando está haciendo el examen físico va a tomar la temperatura y se ven los proglótides alrededor del ano, ¿sí? Eso es Ujú. característico de ver, ¿sí? Entonces, una ayuda diagnóstica, ¿ya? Ya, muy bien. Porque hay veces pacientes a veces que van solo por vacuna y se identifica esto, y a veces no tienen incluso signología clínica, y esto va a variar mucho en base al sistema inmunológico y la nutrición del animal, ¿sí? Ya, muy bien. ¿Qué más tenemos? Porque usted hablaba una clasificación, diría yo, de Ya. parásitos Bueno, en este entonces caso. hablemos, debimos comenzar por ahí, pero bueno, hablemos en sí de todos los tipos de parásitos que tenemos. Ujú, Y vamos a ir hablando más o menos cómo se los ve en estos animales o a veces con signología clínicas, ¿no? ujú. Tenemos en primerísimo lugar los protozoarios, los Ya. protozoos. El protozoo es un tipo de parásito microscópico en su mayoría, todos mejor dicho son microscópicos, ¿sí? Ujú. Y uno de los más frecuentes es la yardia, ¿sí? La yardia es un tipo de parásito que normalmente la literatura lo describe cuando se lo identifica en base cuando se lo identifica en el microscopio como cara de payaso, porque tiene una Mm. cara de un payaso ¿Así? cuando lo vemos en el microscopio. ¿Y cómo lo identificamos? Así mismo con las heces, ¿no? Entonces siempre cuando nosotros tenemos un paciente con cuadros de diarreas, vómitos, sobre todo diarreas, llevar una muestra al veterinario para que el veterinario pueda procesar esa muestra y identificar o descartar una posible giardiasis, que es la enfermedad que desencadena los cuadros de diarrea, sobre Ujú. todo en perros y también en gatos, pero en su mayoría en perros. Ujú. Este ¿Sí? parásito genera eso, entonces uno de los síntomas sería es que tenga diarrea. Sí, es característico que tenga diarrea. Ya. Quizá el animal está muy activo, come, pero tiene diarrea. Entonces, a Mm. veces una de las mejores opciones es tomar una muestra de heces para que el veterinario la revise y descartar que no haya eso, porque obviamente la diarrea no es un signo patognomónico, es decir, eh, clásico de la enfermedad, sino que la diarrea la vamos a ver en millones de enfermedades, ¿sí? Ujú. Entonces, pero por descarte, a veces por la anamnesis, porque dice que, no sé, se fue de paseo, tomó agua en un charco de agua sucia de la calle, y eso quizá ya te acerque a tener un diagnóstico de giardiasis, Ujú. ¿sí? Hablando de otro parásito protozoario, tenemos la tricomona. La Ya. tricomona también es un parásito que, bueno, mucho más se habla también en medicina humana o, Así es. sí, de la tricomona como un parásito que se ve en los genitales, ¿sí? En las vacas lo vemos muy frecuentemente, que está relacionado con infertilidad o con infertilidad sobre todo, ¿sí? Ujú. Y tenemos también otros que son de carácter zoonótico, como es el Toxoplasma gondii, que es hoy en día sigue siendo la controversia de que porque tienes un gato te puede dar toxoplasma y tampoco Ujú. es así. No es Mm, cierto, entonces, por eso muchas No. veces, sobre todo a las mujeres embarazadas, les Ujú. recomiendan que estén lejos de los gatos. Sí, pero no es así, Ujú, ¿ya? Si tu médico te dice eso es porque la verdad no tiene el conocimiento adecuado, porque el gato puede ser un hospedador, ¿sí? ujú. De este parásito, pero el parásito lo adquieren, ¿por qué? Porque si el gato es callejero y come carne cruda, por ejemplo, que esa es una fuente de reinfestación del parásito, o porque come ratas, ¿sí? Esa es una fuente de infestación de este parásito como lo es el toxoplasma, Ujú. ¿sí? Que sigue, como le decía, siendo una controversia, pero quizás no es así. Entonces, si tú tienes tu gato al día con sus vacunas desparasitado, es un gato sano, que no tiene por qué tener esto. Y si tú Ujú. manejas una dieta adecuada, que hablando de las carnes, que sean siempre cocidas y es que se da comidas caseras, no tiene por qué tener el ¿Qué parásito. pasa cuando el gato es cazador? Porque una de las características del gato es que sea cazador o que por lo menos eh, juegue con los ratones, que por A o B circunstancias las hay, Sí, sí, no, en de el hecho planeta las hay, es entonces. muy frecuente eso, porque casi que el gato es un animal que casi
al 100% no está domesticado, digámoslo así, entre comillas, y puede que todavía tenga ese instinto de salir a cazar y cazar ratones. Entonces, obviamente, si tú lo tienes en un control con tu veterinario de forma adecuada, con sus desparasitaciones al día y todo eso, no tendría por qué haber ese problema. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, también existe otro parásito, que es la leishmania, que puede generar enfermedades dermatológicas. ¿Sí? La leishmania es un parásito simpoprotozoario que lo vemos más frecuentemente en zonas de tipo cálido húmedo, como por ejemplo en las zonas de Nanegalito, en esas zonas es muy frecuente encontrar este parásito. Pero bueno, solo lo menciono de forma general porque casi siempre está más relacionado con la picadura de flebótomos, es decir, de mosquitos, ¿sí? De mosquitos y que la pueden transmitir. Pero bueno, ¿Eso pasa normalmente en la costa? sí, en las zonas de la costa, en las zonas cálido húmedas, como hablaba del noroccidente sobre todo, ¿sí? Ya. De acá de la Mi querido capital. Andrés, tengo algunas preguntas. Dice, ¿cuáles son más dañinos, los parásitos internos o los externos? Yo diría que los dos. ¿Ya? Yo diría que los dos, porque en sí, como su nombre lo dice, son parásitos. Ujú, Entonces van a tener repercusión en la salud y en la vida del animal. Externamente hablando, que ya vamos a ver los ácaros, las pulgas, van a generar picazón, estrés, irritación en la piel y esas heridas que el animal se puede generar por rascado, se pueden infectar y convertirse en un ujú. problema. Y las internas, obviamente hablando ya de también de enfermedades graves, como por ejemplo hay un parásito que se llama equinococos, que puede generar unos quistes. Quistes son como unas bolas de agua, para que me entiendan, dentro del animal. Entonces, Al interior del animal. sí, Ya. el cisticerco, no sé si has escuchado de la Ujú. cisticercosis, ¿ya? Que es una enfermedad que se genera por la tenia. Eh, entonces, todo eso a fondo va a repercutir en la salud más fuertemente incluso. Entonces, para mí los dos están generando un daño en estos Tengo seres. otra pregunta. Dice, ¿hay parásitos comunes para perros y para gatos? Sí, o sea, todos los parásitos tienen especies, ¿ya? Género y especie. Ujú, En género hablamos en general del parásito y de especie a veces están relacionados con solo cierto tipo de agentes. Por ejemplo, digamos, no sé, Toxocara canis, Toxocara cati, ¿ya? Toxocara canis es un es, parásito que vamos a ver casi siempre solo en perros, digámoslo así, ya. y Toxocara cati solo en gatos. Y así Ujú. vamos a tener una amplia variedad de géneros y especies que atacan solo, por ejemplo, a animales, o solo humanos, o solo a gatos, o solo a perros, o solo a cerdos, y así. Tengo otra pregunta también. Dice, si veo parásitos en la popó de mi perro, ¿quiere decir que está bien grave? Digámoslo en general así mismo que sí, Ujú, ¿ya? Porque existen muchos pacientes, por ejemplo, yo he visto pacientes adultos, perros y gatos adultos que eliminan los parásitos y no tienen clínicamente nada, solo están eliminando el parásito, ujú. no tienen ni siquiera diarrea, por ejemplo. ¿Y por qué a qué se debe eso? ¿La alimentación tal vez? La alimentación que repercute con el sistema inmunológico. Ujú, Ya a veces un animal con un sistema inmunológico mucho más fuerte va a tener menos efectos que pueda generar la parasitosis que en comparación, por ejemplo, de un cachorro. Tú siempre ves cachorros en su mayoría ujú. que van a tener signología clínica relacionada a parasitosis y que a veces tienen esos mismos parásitos los cachorros, los adultos, y los adultos no la tienen, ¿ya? Y eso casi siempre está relacionado con la nutrición y el sistema inmunológico, Ujú. ¿sí? Listo. Entonces vamos hablando igual de los otros parásitos, Ujú. ¿sí? Tenemos los nemátodos, ¿sí? Que los más frecuentes tenemos el Toxocara canis felis y el encilostoma, ¿ya? ¿Qué implica qué? Esos asimismo son parásitos Ujú. alargados y redondos. Como un ejemplo, una lombriz, ¿ya? Ah, ya, perfecto. Es parecida a una lombriz para hacer esa comparación, ¿sí? Ujú. Para que los dueños lo tengan en cuenta. Entonces, siempre cuando vayas al veterinario, explícale, dile a tu médico que vomitó este tipo de parásitos como lombriz. Ya. ¿Llegan a De, vomitar los sí, parásitos también? los defecan, los vomitan, ¿sí? Incluso hay un parásito llamado Theileria, que lo vamos a ver en el ojo, Ujú. ¿sí? Pero bueno, aquí en Ecuador no he visto yo, pero en otros países a veces es Entendería endémico. que en el África podría Sí, o sea, presentarse. en zonas más endémicas, es decir, que hay más prevalencia de la enfermedad, Ujú. de las parasitosis, ¿sí? Ya.
Y este parásito, el Toxocara, también es otro de los más frecuentes que vemos en la clínica. Casi siempre lo vamos a ver en cachorros. Es muy frecuente verlo en cachorros y que siempre se transmiten de madres a cachorros solo por la leche materna, porque la madre está infestada con este parásito y lo transmite por la leche materna hacia los cachorros. Y siempre vamos a tener ese problema que a veces está relacionado también con enfermedades virales. Tú siempre tienes un perro con parvovirosis canina y de casi del 80% diría yo también tiene parásitos. O tiene Yardia o tiene Toxocara, los más frecuentes. ¿Sí? ¿Cómo es que los animalitos de compañía, me refiero en específico sobre todo a los perros, pueden llegar a adquirir estos parásitos? Decía alguien alguna vez que es el momento donde se les saca, por ejemplo, a los parques, en horas de la noche, también en las hierbas, en el césped como tal. ¿Allí adquieren los parásitos? Sí, existen muchas formas de reinfestación Ujú. parasitaria, ¿ya? Una de las formas más frecuentes es la contaminación fecal, sobre todo, porque a veces los perros en su mayoría en la calle hacen donde sea. Y a Ujú. veces los perros por accidente lamen el piso en la calle o se comen alguna, no sé, alguna cosa que está contaminada con huevos de parásitos y esas son formas de A infestación. veces hay heces de los mismos perritos, por ejemplo, en los parques, cuando se acercan a oler, Y claro, a y por veces ahí, uno se claro, descuida o les ajá. suelta para que corran y todo lo demás. ¿Puede Sí, pasar eso? sí, incluso existe patologías como por ejemplo la coprofagia, que algunos ¿Qué perros es? se comen las heces. ¿Por qué pasa esto? Bueno, eso ya es algo más complejo que se habla mucho de la nutrición, a veces por deficiencias de proteína en la dieta o por deficiencias de enzimas, perdón, de enzimas pancreáticas. Pero bueno, eso es otro tema que Ujú. quizá lo podemos preparar y hablarlo. Sí, Pero porque creo que es muy interesante para que nuestros amigos sepan. ujú, sí, pero bueno, entonces esa es una forma de infestación parasitaria, Ujú. ¿sí? Y existen millones, millones de formas de infestaciones que incluso a veces hasta los humanos podemos ser transmisores de parasitosis y contagiar a los perros, llamémoslo así, Ujú. ¿Y cómo, por las ejemplo? antropozoonosis. La una también es la contaminación fecal, a veces los perros por incidente se comen heces de los humanos y En la calle. puede hacer que el animal se reinfeste, ¿no? Esas son las formas más frecuentes, ¿sí? Comidas contaminadas, carnes crudas, existen millones de formas, millones de Ujú. formas. Bueno, estamos hablando de los tipos de parásitos. Ujú. ¿Tenemos otro tipo de Ya, parásitos? tenemos los céstodos, que es lo que Ujú. hablábamos del dipilidium por las pulgas, del Echinococcus, de la tenia, ¿sí? Pero bueno, estos parásitos son en forma general también de parte de otros animales como los cerdos, los bovinos, ¿sí? Ujú. También tenemos los tremátodos. El tremátodo quizá es uno de los parásitos menos frecuentes, aquí en Ecuador al menos hablando, son los Ya. menos frecuentes. En otras zonas endémicas sí se los ve, como por ejemplo el Paragomius, que es un parásito que puede generar quistes en el pulmón, ¿sí? Ya. Pero bueno, aquí en Ecuador al menos no he escuchado, no se ha reportado, o tendría que revisarlo más a fondo, a ver si es que tal Ujú. vez en medicina humana, porque pueden ser zoonóticos, ¿no? Transmisibles al humano, ¿sí? Y el que sí es más frecuente es la tenia, perdón, la fasciola hepática, Ya, ¿sí? ¿qué tipo de parásito es La este? fasciola es un parásito plano y corto, Ya. ¿sí? Es como una lengua, una babosa, digámoslo así, Ya. ¿ya? Esa es una forma de descripción, ¿sí? Y por ejemplo, la fasciola, que es el parásito tremátodo más frecuente aquí en el medio, que se lo ve más frecuente en los bovinos, que su forma de infestar a los animales es en el hígado, Ujú. generan enfermedad hepática, ¿ya? Dañan los ductos biliares, ¿sí? Y que también es una zoonosis que puede también ser transmisible humano. Y a veces Ujú. por eso es muy importante el rol del médico veterinario en los camales, ¿ya? Porque si tú tienes en una canal, es decir, un bovino ya faenado, y si el médico hace su revisión y ve que el hígado está con este tipo de parásito, pues No se ese debe. hígado se debe confiscar, Ujú. ¿ya? Porque asimismo puede generar un daño en el humano, un problema de salud pública, ¿Ha digamos. pasado? ¿Ha habido casos de estos? Claro, es muy frecuente eso, sí está reportado, y por eso es la gran importancia del médico veterinario en los camales En los municipales, camales. ¿sí? Y tenemos
el otro tipo de parásito, quizá el más problemático de todos, los más problemáticos, mejor dicho, que son los artrópodos. Ya, ¿por qué son tan problemáticos estos Porque parásitos? en este grupo de artrópodos entran las pulgas, que es, creo que, el problema más grande que tiene la humanidad, hablándolo así. Ujú. Porque, al menos, por ejemplo, en la clínica, creo que una de las consultas más frecuentes es el control de pulgas. El Ya, control de pulgas en gatos y en en perros, perros. ¿sí? Que si uno tiene, el otro no tiene. ¿En los cerdos también? En los cerdos hablamos ya de otro tipo de artrópodos, por ejemplo, Ah, piojos, ¿sí? Garrapatas, ¿sí? Entonces, en este grupo de los artrópodos entran las pulgas, las garrapatas, los ácaros, que también es un problema muy grande, que ya vamos a hablar, y los piojos. Entonces tenemos, por ejemplo, en general, las hipnocefálides, es un tipo de pulga, ¿ya? ujú. Que puede afectar a perros y a gatos. El Rhipicephalus, el Ixodes, que son garrapatas, que pueden transmitir asimismo otro tipo de parásitos a los caninos y felinos, Dicen ¿sí? que las garrapatas se impregnan en la piel de los animalitos. Sí, y eso es un tema muy grande e importante que lo vamos a mencionar ya un poquito después, Ujú. porque, porque quizá tenemos muchas consultas en la clínica por problemas de garrapatas, ¿sí? Como les decía, que es un problema porque pueden transmitir otras enfermedades, Claro. ¿sí? Tenemos los ácaros. Agüita, por favor. Los ácaros, los ácaros es Ya. otro problema muy grande. Las famosas sarnas, ¿sí? Las famosas sarnas están relacionadas casi siempre con ácaros. Los ácaros pueden causar las sarnas que a veces se les ve a los perros, por Sí, ejemplo. sí, sí. Bueno, las sarnas hablamos en general, ¿no? Ujú. Porque los problemas dermatológicos pueden ser variados, pero quizá profundizando y diciendo ya sarnas son relacionadas a ácaros. Y hay dos tipos de ácaros que son los más frecuentes en el medio, que Ujú. uno es zoonótico, que Ya. puede transmitir al humano, y el otro no, ¿ya? Pero van a generar enfermedad en el animal, van a generar signos clínicos, ¿sí? Ujú. Entonces, vamos hablando de las pulgas primerito, Ya. porque creo que es uno de los problemas más importantes. En la actualidad existen muchas formas de hacer el tratamiento para eliminación de pulgas, ¿no? Y eh, ha venido desde el tiempos antiguos los talcos, los sprays, los shampoos, los jabones, las pipetas y las tabletas, que es lo que hoy en día está en auge, ¿no? Las tabletas creo que hoy han venido a jugar un rol muy importante en la medicina o veterinaria porque han generado un gran efecto en el animal. Eliminan, bueno, está escrito igual, que casi siempre las tabletas van a eliminar al 100% las pulgas, ¿no? Ujú. Y qué bueno que vienen complementadas para otro tipo de parásitos como las garrapatas, los ácaros, ¿no? ¿Es lo Pero más recomendable, digo yo? ¿O para no? mí, para mí en lo personal, es lo más recomendable, lo más Las efectivo. pipetas. No, 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 la tableta. Ah, la Sí, tableta como tal. sí, la pipeta también sirve, pero tiene una efectividad menor, ¿sí? Mm. Y a veces tiene mucho que ver factores que tengamos en la piel, la suciedad, no sé, otras enfermedades, que no van a generar un efecto adecuado en el animal. Por eso lo más recomendable son las tabletas. Y Las tabletas se puede dar, o sea, el mismo tipo de tableta se le puede dar a un perro y a un gato o no, son diferenciadas. en la actualidad existe una sola empresa, Ujú. ya que no voy a decir el nombre, pero Claro. tiene el mismo componente que se utiliza para los perros, también para los gatos. Ah, Y ya. son tabletas muy seguras. ¿A qué me refiero con eso? Que tú puedes dar a pacientes que están con otras enfermedades, a pacientes gestantes, a pacientes lactantes, que tú les das, quitas el problema y no vas a tener ningún otro problema relacionado con la tableta y que te Ujú. va a perdurar el efecto. Porque, por ejemplo, pipetas, Duran meses nomás, sí, un dura un mes, mes. dos Las meses. tabletas igual, pero tenemos en la actualidad tabletas de 3 meses. Incluso salió al mercado hoy un medicamento que dura un año ya, ¿sí? Ah, buenísimo. Para el control de pulgas, ¿sí? Pero
todavía no se lo está comercializando, ¿sí? Las tabletas, como decía, creo que es la mejor opción, son 100% efectivas. Aparte, algunas vienen también para eliminar parásitos externos e internos. Aquí vienen las dos clasificaciones dentro de los parásitos, son los ectoparásitos y los endoparásitos. Ectoparásitos hace referencia a todos los parásitos que viven de un huésped fuera del animal. Eso quiere decir pulgas, garrapatas, ácaros, piojos, ¿sí? Yeah. Y los endoparásitos, los que habíamos casi siempre estado mencionando, los anteriores, ¿no? Que entonces hoy en día, como decía, estas tabletas también vienen con otros componentes que pueden ayudar a combatir estos parásitos internos. Por ejemplo, tienes pulgas y este perro está eliminando Dipilidium, el parásito que habíamos hablado que se genera por la pulga. Entonces, en la actualidad existe en el mercado una pastilla que viene con componentes para eliminar las pulgas y para eliminar el parásito interno. Entonces, con una sola dosis, tú eliminas por completo estos parásitos, ¿sí? Y también, bueno, dependiendo del parásito interno, tendrás que hacer otras desparasitaciones, ¿sí? Eso en cuanto a lo que son las pulgas, ¿no? Que tú les das a la tableta, por ejemplo, a las 2-3 horas, van a comenzar a caer muertas las pulgas y te va a perdurar el efecto un mes, una semana, 3 meses y ahora en la actualidad hasta un año, ¿ya? Dependiendo del tipo de medicamento que utilices. Dice, ¿cuánto cuesta el tratamiento para desparasitar a mi gato? Bueno, quizás no pueda dar precios porque ya depende mucho, como les decía, del tipo de parásito, ¿sí? Tú vas a tener protozoarios, el protozoario se lo va a tener que tratar de una forma muy distinta como se trata un toxocara, un nemátodo o un dipilidium. Entonces, pero, por ejemplo, no hay una tableta general, digo yo, porque no creo que necesariamente uno lleva un gato a un perro y ese rato le hacen todo este proceso, o si lo hacen para saber qué tipo de parásito tiene, en este caso, la mascota. Claro, eso es lo que hablábamos antes. Tendríamos que, cuando vemos esto, llevar al veterinario primerito, ¿no? Llevar, si es que tienen un celular, tomar una fotografía de los parásitos que eliminó la mascota. Y el veterinario y también llevar una muestra, ¿no? Claro. Pero cuando ya uno se da cuenta que la mascota está o se le ve mal, pero ¿qué pasa si por cotidianidad cada 3 meses, digo yo, cada 4 meses se le lleva a la mascota para desparasitar? Porque sí existen personas que hacen este proceso. No, de hecho, es una de las cosas más frecuentes que casi siempre van y dicen desparasítele. Y creo que no es lo adecuado. Por ejemplo, yo hago referencia con medicina humana. Si tú vas a un médico, el médico no te tú le dices, déme un desparasitante. El médico no va a hacer eso. El médico te va a decir, te va a hacer una orden y te va a decir, tenga. Con esto va al laboratorio y se hace este estudio de heces. Ya, ¿sí? Lo mismo entonces. Es que eso es lo adecuado, porque primero vamos a identificar el parásito y lo vamos a tratar de mejor manera. Y segundo, que ya no vamos a automedicar a nuestra mascota, porque eso es automedicar. Ese medicamento que puede generar, no sé, toxicidad o puede generar también resistencia. Hoy en día está muy documentado que los fármacos pueden generar resistencia en los parásitos, ¿sí? Así como lo que hablábamos hace unos programas atrás, que las bacterias pueden generar resistencia a los antibióticos. Pasa lo mismo porque son fármacos. Entonces, eso de estar desparasitando cada 3 meses, cada 6 meses, bueno, al menos para parásitos internos, porque para parásitos externos, para control de pulgas, sí es lo adecuado, ¿sí? Porque son más problemáticos en cierto modo, ¿no? Pero cuando tú quieras desparasitar a tu mascota, llévalo al veterinario, lleva una muestra de heces, que te haga un coproparasitario, ya que es el estudio para identificar los parásitos, y que te lo desparasites. Si es que no tiene, pues no tienes por qué desparasitarlo. Primero estás haciéndole daño a tu mascota porque estás dando un medicamento que puede generar efectos secundarios. Vas a gastar dinero en vano porque los fármacos, este tipo de desparasitantes, la mayoría duran hasta 48 horas máximo. Entonces, digamos que le das una tableta y te dura 6 meses.
No, en caso de parásitos internos, ojo, ¿no? Ajá. Sí, pero, o sea, eso no tiene ninguna lógica estar desparasitando cada 3 meses y todo eso. Siempre lo adecuado es un coproparasitario, identificas el parásito y lo tratas. Tengo otra pregunta, Andrés, y me llama la atención. Dice, mi vecino vive con perros, gatos, hámster y una rata en un departamento pequeño. ¿Cree que es un riesgo para la salud de todos? Pues depende, si es que los tiene con un control sanitario, con el veterinario, no habría ningún problema. Ujú. Pero, Creería que no yo. pero si es que obviamente no lo tiene, tendría un problema de salud pública probablemente ahí metido que Ujú, quizá no está identificado, ¿sí? Y quizá el más frecuente, como decíamos, es el problema de los parásitos, que es el auge de hoy en día, ¿no? ujú, así es. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos, hablando ya de las garrapatas, ¿sí? Las garrapatas también son un gran problema. Aquí en lo que es la sierra, sí hay en zonas un poquito más cálidas, como el Valle de los Chillos, como Guayabamba, ¿Chumbaco? puede ser, que hay garrapatas en los parques, en el pasto, ¿no? Y estos parásitos pueden reinfestar a tu perro, ¿no? Pueden reinfestar, aparte de que pueden generar reacciones alérgicas por la picadura de la garrapata también, porque se está documentado eso. Y también transmitir otro tipo de parásitos. Tenemos parásitos en sangre, ¿no? Estos parásitos tenemos Ehrlichia, Anaplasma, Babesia, ¿sí? Estos parásitos los puede tener la garrapata y transmitirlos al perro Ujú. y que van a generar otro problema más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una recomendación que yo puedo hacer a las personas que nos están viendo es que siempre cuando vayan a viajar a zonas cálidas o cuando vayan a viajar a la playa, que es Lo común. lo común Ujú. en feriados, siempre un día antes o 2 días antes darle una tableta, que es la mejor opción. Con eso vas a prevenir que se suban pulgas, que se suban garrapatas, ¿sí? Que vas a evitar problemas como parasitosis en sangre, ¿sí? Y que van a complicar el cuadro o un cuadro en el animal, ¿no? Van a complicar más todo eso, ¿sí? Ujú. Eso en cuanto a lo que son las garrapatas. De ahí tenemos los famosos ácaros, ¿sí? Que a veces que uno no los identifica, ¿no? Así es. Solamente cuando ve una publicidad de colchones que te dicen si los ácaros o si no te dicen saque el colchón cada 15 días al sol y demás, Claro. pero los ácaros también afectan a los Sí, animales, sí, a entonces. los animales y a los humanos. Los ácaros en su mayoría son, no, mejor dicho, todos son microscópicos. Ujú. Son microscópicos y si tú no llevas a tu perro, a tu gato al veterinario y no le hacen un estudio, un raspado de piel, que es la forma de diagnóstico del ácaro, no vas a saber si lo tiene o no, porque es muy frecuente que vaya el médico, mi perro tiene sarna, ¿qué le doy? Bueno, que será un ácaro, será pulgas, que a veces la dermatitis alérgica picadora de pulga puede aparentar parecer una sarna. Y bueno, estos ácaros pueden generar también enfermedades a los humanos. Tenemos el Sarcoptes scabei, que es un tipo de ácaro que se puede transmitir al humano. Y por ejemplo, yo tuve un caso hace como unas 3 semanas atrás, que el dueño lo lleva porque lo compró en una feria al perro. Ujú. Y que se rascaba y se rascaba, que el prurito es uno de los signos clínicos más frecuentes de los ácaros, el rascado excesivo, que se Sí, lastiman, ¿no? Incluso se lastiman rascándose. Y el dueño, entonces ya le hago la anamnesis, le chequeo al perro y me cuenta, dice, mi esposa y yo tenemos estas lesiones, dice. Entonces dije, entonces le hice el estudio. ellos le transmitieron al perro, ¿o no? No, más bien el perro a ellos Ya. seguramente, ¿no? Eso es lo... Entonces, hice el raspado, identifiqué el parásito que es como una especie de araña que creo que en la presentación lo tenemos. Ujú. Este parásito va a generar la escabiosis en los humanos, ¿sí? Va a generar mucha comezón, lesiones, y obviamente ya tienen que ir al dermatólogo para que les dé tratamiento, ¿no? Ese es un problema muy grande de los ácaros. Casi siempre es de las consultas dermatológicas que tenemos en la clínica, el tratar los ácaros, y que también una forma de tratamiento son las tabletas, las mejores opciones que hay en la actualidad. Se da 2, 3 meses y se cumple el tratamiento Ujú. y el animal se cura y se quita el problema, ¿no? ¿Sí? Ya. ¿Cómo identifico yo que mi mascota tiene parásitos? ¿Cómo nos damos cuenta que nuestras mascotitas tienen parásitos? Ya, bueno.
dependiendo del tipo de parásito, si es ecto o endo. En ectoparásitos, la forma más frecuente es, bueno, visualizar la piel del animal, ¿no? Que vamos a ver que tiene pulgas. Las pulgas claramente se las va a ver cómo caminan por ahí. Las garrapatas, dependiendo, por ejemplo, en zonas endémicas, tú también abres y vas a ver la cantidad de garrapatas, ¿no? Como las pulgas, pero a veces acá en la sierra el perro va a tener una, dos por ahí regadas en alguna parte y obviamente vas a tener que visualizar toda la piel del animal para identificarla. En caso de piojos, los piojos a veces también se los ve muy pequeñitos, pero se los puede extraer y verlo al microscópico para identificar qué tipo de piojo es. Hay variedad de piojos. Así es. Y los ácaros igual. Los ácaros necesitamos siempre hacer un raspado. El raspado es un estudio donde cogemos un bisturí y extraemos una pequeña muestra de la piel raspando y lo observamos al microscopio y vamos a identificar el tipo de ácaro que tiene. ¿Sí? Ya. Ujú. Y obviamente ya los endoparásitos, sobre todo con las heces, con secreciones que puedan eliminar el animal tosiendo, qué sé yo, ¿sí? Hay muchas formas de identificar. Siempre toma una foto, lleva una muestra de lo que el animal esté eliminando para poderlo analizar, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos de Y recomendaciones? Y tenemos lo último que son los piojos. Asimismo también es un gran problema porque asimismo siempre se ven en perritos o en gatos que, sobre todo en perros, que son comprados en ferias, en guarderías, no sé. Ujú. Los llevan porque se rascan desesperadamente. Claramente tú los extraes y los ves al microscopio y los identificas. Hay, piojos chupadores, piojos escarbadores, y en base a eso vas a dar también el tratamiento, ¿no? Ujú. Asimismo, puedes utilizar en estos casos de los piojos, y puedes utilizar pipetas o shampoos o jabones, ¿no? Que van a ayudar a eliminarlos, ¿sí? Esas son las formas más frecuentes de presentación de los piojos. Sí, y bueno, en general tenemos que, si lo que habíamos hablado antes, Ujú. si damos por prevención un desparasitante o no lo damos, Exacto. ¿Se los puede o no? dependiendo de la ocasión. Si vamos a salir a la playa, si vamos a ir a lugares cálidos, sí o sí tenemos que dar el desparasitante. Ujú. La tableta, la mejor opción, ¿sí? Eso va a prevenir, como decía, que el animal tenga otro tipo de enfermedades después, ¿no? Y en caso de las endoparasitosis, ahí sí viene la controversia porque lo que decía, es mejor que lleves a tu mascota al veterinario o cuando lleves a la vacuna, pidas que te le hagan un coproparasitario para ver si tiene o no parásitos internos y ver si es que necesita desparasitarse, ¿sí? No lo desparasites así porque sí, porque vas a generar un daño muy grande. Así es, recomendaciones que les damos a nuestros amigos internautas, mi querido Andrés, porque es importante pues que adquiramos estos conocimientos de nuestros expertos, ya para ir concluyendo, recomendaciones finales, ¿no? En general de todo lo que hemos hablado sobre los diferentes tipos de parásitos, acudir al veterinario creo que sería la mejor respuesta para que Sí, ustedes den la solución al sí. inconveniente que presentan nuestras La mascotas. mejor, la mejor decisión es llevarle al veterinario para que identifique el problema y lo trate. No automediques a tu mascota. Si quieres dar prevención para pulgas, siempre pesa a tu mascota, porque las dosis de las tabletas o las pipetas van en base al peso del animal. Entonces, si tú vas a una farmacia veterinaria a comprar, lleva el peso de tu mascota porque te van a dar una dosis adecuada, porque existe mucho que a veces las personas no saben el peso y se da de forma empírica también. Ujú. Y puedes estar subdosificando o sobredosificando el medicamento y que puede repercutir en problemas. ¿Sí? Esas son las mejores recomendaciones que yo puedo dar. Siempre que tengan estos problemas, los tutores, lavarse las manos de forma continua, Ujú. desinfectar los lugares y tenerlos en cuarentena unos días en caso de pacientes de mascotas nuevas, porque casi siempre vienen con infestación de parásitos, ¿no? Entonces, tenlos en cuarentena, alejados de tus otras mascotas que tienes y
llévala al veterinario lo antes posible. Una última pregunta que quiero que respondamos. Dice, mi mascota cuando hace sus necesidades luego se arrastra por la hierba con su cola. Sí, bueno, puede ser, hay un tipo de parásito que se llama Oxyuros, que puede generarlo, puede, pero también puede ser que esté relacionado con las glándulas perianales. Las glándulas perianales son dos estructuras anatómicas que están alrededor del ano, ¿sí? Es como un mecanismo de defensa natural que tienen los perros, como los zorrillos, que cuando se sienten muy amenazados, muy estresados, las eliminan y que tienen un olor fuerte. Y a veces cuando están llenas, se están molestando, generan picazón. Y por eso el animal a veces tiende a generar Ay, ese... pensé que se limpiaban. Puede ser también, no lo digo que no. Sí, pero es quizá una de las respuestas al a esta pregunta, ¿sí? Perfecto, agradecer muchísimo este día a Andrés Román por habernos acompañado y habernos comentado de qué debemos y no debemos hacer y cómo darnos cuenta si nuestras mascotitas pues tienen algún tipo de parásitos, que como ya nos ha comentado existen variedad de parásitos que muchas veces uno desconoce. Nuevamente Andrés, muchas gracias, estaremos conversando de este y muchos más temas referentes a nuestras mascotitas en un siguiente episodio, así es que no se pierda El Agricultor todos los días jueves a partir de las 19 horas, 7 de la noche, donde usted va a poderse enterar de más temas que son de su interés. ¿Y dónde les pueden localizar, Andrés? ¿Dónde les pueden visitar y a través de redes sociales? ¿Cómo se contactan? Bueno, pueden visitarnos directamente en nuestras sucursales, acá en el Centro Histórico de Quito, en la avenida Bolívar y Benalcázar. Ahí tenemos Comercial del Agricultor y Clínica Veterinaria Procesa. Tenemos en Cumbayá la farmacia veterinaria. Pueden visitarnos en nuestras redes sociales, en Comercial del Agricultor Procesan, en Instagram, en TikTok y en nuestra página web para conocer sobre nuestros productos y nuestros servicios. ¿Números telefónicos a los que les pueden contactar? Bueno, a mi número personal 09 39 35 02 98, ¿sí? Ese número para preguntas sobre sus mascotas. Perfecto. A nuestros amigos internautas que no hayan alcanzado a escribir, les repito, es el 09 39 35 02 98. Ahí puede conversar usted o hacer algún tipo de consultas a Andrés Román, veterinario, pues quien está listo para responder a cada una de las interrogantes que muchas veces se tiene con nuestras mascotitas. Con esto nos vamos despidiendo. Volveremos el próximo día jueves con mucho más aquí en su programa El Agricultor. No se olviden, nuestro siguiente episodio tiene que ver con agricultura. La invitación está hecha para que siempre nos acompañen a partir de las 19 horas. Desearles a todos que tengan un excelente día, tarde y noche a nivel de todo el mundo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.